Sí, entonces. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se ha sentido usted en su estadía en la República Dominicana? Ya hemos escuchado que se ha sentido muy bien, pero nos gustaría que diga cuáles fueron los puntos más importantes de su misión aquí en la República Dominicana que usted se puede llevar para los Estados Unidos o cualquier otra nación que le sea asignada. Eh, yo creo que tengo ah, en general. Pero voy a Sí. preguntar a mi colega Fausto a ayudarme un poco. Yo creo que lo más importante, lo que me emociona lo más es la lucha contra la corrupción. Había muchos avances en el país y yo creo que en este sentido lo más importante saber y recordar es que estos avances son frágiles y es necesario continuar impulsar este tipo de reformas institucionales para reforzarlos, porque avances son importantes y frágiles al mismo tiempo. En otras cosas, en mi tiempo, yo creo que algo, something I'm very, very proud of is the way that our two countries have faced these major worldwide challenges together and have come out with the Dominican Republic taking an increasingly prominent leadership role in the region. Otra cosa de la que me siento muy orgulloso es de los desafíos que hemos podido encarar nuestros dos países juntos y cómo la República Dominicana ha tomado un rol predominante como líder de la región. Robert, something we want to know is how difficult was to take the other job and leave this one. I know you like Dominican Republic, so talk me about that process and how was that decision? Yeah, I love the Dominican Republic, and it has been an incredible almost 3 years here. Amo la República Dominicana y han sido 3 años increíbles aquí. The most beautiful part of my career as a diplomat is that I get to come to new places. I get to meet new people. I get to know beautiful places like the Dominican Republic. I get to eat habichuelas con dulce, right? I get to try new things. And it's been wonderful. The hard part about my career is that every few years I have to say goodbye. And so it's always both sweet and a little bit sad at the same time. Project comments, if you can come a little closer over here, para evitar la interferencia del sonido, para que tengan un mejor audio. Sí. Entonces acércate por aquí. How do you think President Abinader has faced issues of corruption and drug trafficking here in the Dominican Republic? I think that the Abinader administration has made really impressive and historic advances in institutional reforms to help address the problem of corruption. Yo creo que el presidente Abinader ha hecho avances impresionantes con reformas institucionales para ayudar a luchar contra la corrupción. In a situation where corruption is very common and it's part of the everyday workings of the world that we live in, it's important that we don't stop fighting corruption. En un escenario mundial donde la corrupción es constante, es importante que no nos detengamos en nuestra lucha contra la corrupción. So what's important at this point, because those advances have been made and the Abinader administration has done a great job of pressing them forward, now we have to keep them moving forward to avoid losing momentum and to avoid moving backwards, always forwards and always improving. Lo importante es que con estos avances logrados por la gestión del presidente Abinader, que están llevando el país a un paso más allá en esta lucha contra la corrupción, debemos de continuar llevando esto como un estandarte para no perder el momento histórico en el que estamos y para poder luchar contra este crimen. Sobre el Central Romana, ¿piensan darle la oportunidad que siga trabajando o ya finalizó ese diálogo con Central Romana? Are the dialogues with Central Romana concluded, and are you going to give them another
another chance for them to continue working and exporting to the U.S.? Central Romana has an opportunity to work to develop a plan to address the issues that were raised by Customs and Border Protection, and they have the opportunity to work with Customs and Border Protection to show that they have remediated those problems and that those conditions no longer exist. Central Romana tiene la oportunidad de continuar trabajando en un plan para poder cubrir los hallazgos que hizo el control de aduanas fronterizos de los Estados Unidos para poder demostrar que ellos han podido remediar las situaciones encontradas y poder seguir adelante en el proceso. La última pregunta a Samuel, que vamos a concluir. ¿Le preocupa a Estados Unidos que República Dominicana esté retrocediendo en temas de derechos humanos con la aprobación del Código Penal que excluye las 3 causales y también que no protege a los grupos vulnerables? Is the United States concerned of the Dominican Republic having a setback in human rights with issues such as the proclamation of the penal code without the 3 exclusions for abortion and other vulnerable groups that are being affected? So, our work together on human rights spans hundreds of different issues. And there are a lot of opportunities for the Dominican Republic and all of our partners around the world, and for us in the United States, to work harder to focus on human rights. Nuestro trabajo en derechos humanos cubre muchas vertientes, no solamente aquí, sino en diferentes países del mundo, y hay muchas oportunidades para todos para poder adelantar y avanzar en esos asuntos. As I mentioned in my remarks, there are always opportunities to strengthen the protections that we provide to our citizens, to provide protections against discrimination or against hate crimes. Y como mencioné en mis palabras, hay siempre oportunidades de fortalecer las protecciones para con los individuos, como para los casos de crímenes de odio o cualquier tipo de discriminación. And I think this is an important opportunity because every time the Dominican Republic steps forward and stands up for human rights, it tells the world that the Dominican Republic is a great place to take a vacation, that the Dominican Republic shares their values, that it's a great place to go and spend their money. Y es una maravillosa oportunidad para la República Dominicana porque cuando toma este rol de liderazgo en esta área puede mostrarle al mundo no solamente que es un lugar maravilloso para vacacionar, sino que también es un lugar donde se comparten los mismos valores con el resto del mundo. Cerrando con ella y con eso ya. Esa es la última pregunta. La partida deja varios temas inconclusos. Por ejemplo, el embajador. Hay noticias de cuándo viene, cómo va el tema y quién quedaría a cargo cuando usted se vaya. Any news on an ambassador and who would be taking the role when you depart? Okay. So I don't have any new news on an ambassador, but I do want to take a minute to point out something that I think is really important, and it's been a theme of what we're doing here tonight. It's to make a very important point that the relationship between the United States and the Dominican Republic is unique and special, and I want to tell you why. Y quiero tomar la oportunidad no tenemos informaciones nuevas sobre un embajador, pero sí tomar la oportunidad para decirles algo que hemos estado tratando de decir a través de este evento. Y es que la relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos es una relación muy especial y les voy a decir el porqué. This is not a relationship that's about exchanging diplomats and between governments. This is a relationship that's about our people. Our families are interconnected. Our businesses are interconnected. I have served in lots of countries, even some very close to the United States, and I have never served anywhere with a closer relationship to the United States than the Dominican Republic. Esta no es una relación que se trata sobre un intercambio de diplomáticos, sino del intercambio que existe entre nuestras personas, nuestras familias. Yo he servido en muchos países y nunca he estado en un país donde haya tanta cercanía entre las culturas y la gente de ambos países. The people who make this relationship strong, yes, there are 1,000 of them that are working in the U.S. Embassy full-time every day to strengthen this relationship. But even more, beyond that, it's the millions of Dominicans in the United States. It's the millions of Americans here. It's the work we do together. It's the hard questions that the press asks of their public leaders. That's what knits us together. It's so much bigger. This relationship has never been about one person. Para el fortalecimiento de la relación, aparte de las 1,000 personas que tenemos trabajando arduamente en la embajada, la relación se trata sobre los millones de dominicanos que viven en Estados Unidos, los millones de estadounidenses que visitan la República Dominicana, la cercanía que tenemos en nuestra relación y lo cercanos que somos todos en los diferentes aspectos de la cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gran placer. Vamos ahora a
Bueno, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, el señor Robert Thomas, dio importantes declaraciones a la prensa nacional para hablar concerniente a diferentes temas que los Estados Unidos de Norteamérica tiene en agenda y que ha trabajado de la mano con la República Dominicana. Cabe destacar que el encargado de negocios de la Embajada, señor Robert Thomas, destacó el buen trabajo que está haciendo en materia del combate a la corrupción el gobierno dominicano. Esto fue una transmisión desde el Dominico-Americano, el Centro Cultural Dominico-Americano, aquí en la República Dominicana, donde se acaba de hacer una despedida del encargado de negocio, Robert Thomas, quien finaliza su misión diplomática aquí en la República Dominicana. Yo soy Logan Jiménez y esto fue una transmisión en vivo para La Voz Sin Censura. Muchas gracias.